Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de la Cátedra Medicina, Ciencia y Humanismo, un programa compartido entre el Círculo de Bellas Artes y la Fundación Ligi, y tengo que decir, uno de los más exitosos de nuestra programación de este año, que ya está siendo muy exitosa en sí, o sea que es el éxito de los éxitos. Bueno, quiero agradecer a José Antonio Sacristán, a Manuel Guzmán, a Cristina Rico, a todo el equipo de la Fundación Ligi, por creer en este proyecto que entronca plenamente con nuestra línea de arte, ciencia y tecnología que venimos desarrollando desde hace unos años. Y gracias también a Pilar García Velasco y a todo el Departamento de Ciencia e Innovación, también de Comunicación, el Círculo de Bellas Artes, por hacer posible estos encuentros. Y sobre todo muchas gracias al público que nos acompaña una vez más numeroso esta tarde, en un día tan intenso desde el punto de vista político, para hablar de un tema que, como explicaré, creo que es fundamental para entender nuestro presente. Hoy la conferencia que nos espera, Europa es la solución, será impartida por la profesora Araceli Mangas, que será presentada después por José Antonio Sacristán, y tiene para nuestra institución una importancia muy especial. En primer lugar, como Casa Europa, el Círculo de Bellas Artes se define como una institución europea y europeísta, plenamente comprometida con una concepción transnacional de la cultura que trascienda los marcos nacionalistas excluyentes que, a mi juicio, constituyen el mayor peligro para el futuro político de nuestro continente. Es por esta razón que ya en el año 2020 fundamos con otras 70 instituciones culturales europeas la European Alliance of Academies, la mayor red de instituciones culturales europeas a nivel continental, para defender la libertad de creación artística desde una óptica europea, genuinamente transnacional. La cercanía del Día de Europa, el 9 de mayo, y de las elecciones europeas dentro de pocas semanas, hace que las reflexiones que escucharemos de boca de la profesora Araceli Mangas cobren todavía más vigencia y actualidad. Permítanme añadir una nota personal que hace que esta conferencia tenga todavía más valor para mí. Dado que pasé buena parte de mi infancia en Luxemburgo, en estrecho contacto con las instituciones europeas, y que mi madre fue, hasta su jubilación, profesora de Derecho Comunitario, tengo que decir que no solo el tema europeo siempre ha sido muy familiar para mí, sino que en concreto el nombre de la profesora Araceli Mangas se ha escuchado en mi casa desde que yo era niño, y sus libros han estado omnipresentes en cada habitación de mi casa. Y, por cierto, su nombre era citado con tanta frecuencia como el de Schumann, el de Gasperi, el de Adenauer o el de Delors. Por ello, presentar una conferencia suya cierra, en cierto modo, para mí un círculo, no un círculo de bellas artes, sino un círculo biográfico e intelectual que tiene mucho valor para mí. El título de esta conferencia, Europa es la solución, remite indudablemente a la famosa frase orteguiana, tan interpretada y a menudo tan mal entendida por muchos intelectuales españoles. Pero permítanme que a la espera de la conferencia de la profesora Mangas pueda decir unas palabras sobre este título tan contundente en un doble sentido. Algunos de los presentes quizás se hayan preguntado qué sentido tiene una conferencia sobre Europa en un ciclo que tiene en su centro la ciencia y la medicina, realizado por el Círculo en colaboración con la fundación de una empresa farmacéutica, como es Lilly. Y existe una primera razón que otorga pleno sentido a esta temática. Desde hace años, al amparo de los distintos programas marco de investigación e innovación, y aprovecho aquí para saludar a nuestra secretaria general de investigación del Ministerio, que la verdad es que siempre nos honra con su presencia, es un lujazo, pues en esos programas marcos se ha hecho evidente que el avance científico e innovador de nuestros países solo es posible si se lleva a cabo desde una perspectiva de cooperación internacional, generando vínculos entre universidades y centros de investigación de nuestro continente. También en el Círculo de Bellas Artes estamos convencidos de esta estrategia y por eso somos beneficiarios de un gran proyecto de investigación europeo dentro del marco de Horizonte 2020, que está a punto de terminar, que aglutina más de 100 investigadores de 11 países para pensar conjuntamente el concepto de fracaso y su reversibilidad, el famoso proyecto Failure. La cultura debería, en este caso, seguir el camino de la ciencia y la universidad y potenciar las colaboraciones a nivel europeo, trascendiendo así los estrechos marcos de comprensión nacional y nacionalista
de las artes plásticas y escénicas, la literatura, el cine o la música, cuyas competencias residen hoy en día, en el mejor de los casos, en los estados y, desgraciadamente, a menudo incluso en las regiones o comunidades autónomas. Europa, por tanto, es la solución para el avance conjunto del conocimiento y de la innovación humanística, científica y tecnológica. Pero hay otra razón por la que el título propuesto por la profesora Mangas me parece particularmente sugerente. Seguro que hay científicos en la sala, dado que uno de los convocantes es la Fundación Lilly, para los cuales el término solución remite sobre todo a la química, es decir, a la solución entendida como mezcla o disolución de elementos en un único compuesto. Personalmente, creo firmemente que el futuro de Europa pasa justamente por la mezcla y la hibridación cultural y política dentro de nuestro continente y también por la apertura hacia lo no europeo en muchas dimensiones. Como tuve ocasión de escribir en un libro titulado Europa, Tradición o Proyecto, que casualmente se presentó en esta misma sala justo hace 10 años. He revisado, increíble. El 6 de mayo, bueno, casi justo, el 6 de mayo de 2014, y como pude reiterar en una conversación hace una semana con el científico Carlos Briones, que tuvo lugar en CaixaForum, a cuya directora, por cierto, también saludo, la tradición europea consiste en una serie de autotraiciones, de superaciones de toda identidad cerrada y fija a través de una serie de negaciones internas de cada uno de los elementos de esta tradición cultural. Y en este sentido, paradójicamente, ser fieles a la tradición europea implica traicionarla, implica transformarla, hibridarla, mezclarla. Y en cambio, encastillarse en un tradicionalismo estéril, identitario, cerrado a toda mezcla, es la mayor traición que puede hacerse al espíritu de la tradición europea. Europa es, por tanto, una solución, un complejo compuesto químico que nunca puede darse por concluido, sino que debe seguir nutriéndose de otros elementos ajenos. Ojalá, desde la cultura y desde las distintas disciplinas científicas, gracias también a ciclos como este, podamos seguir trabajando juntos en un laboratorio común para enriquecer esta luminosa, dinámica y chisporroteante solución europea. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos a esta cuarta conferencia ya del ciclo Ciencia, Medicina y Humanismo. Gracias, Valerio, director del Círculo, por tus palabras de presentación. Y bueno, pues es un verdadero placer estar aquí una vez más, viendo esta sala prácticamente llena y, como tú decías hace un momento, con la enorme expectativa y éxito, ¿no?, que ha generado este ciclo de conferencias Ciencia, Medicina y Humanismo. El director del Círculo ha explicado perfectamente, ¿no?, las razones por las que esta conferencia, que parece a priori un poco atípica, tenemos hoy sobre Europa. Yo quisiera añadir una más, ¿no?, relacionada también con nuestra fundación. Hay un personaje de la historia de España que es Andrés Laguna, que es humanista del Renacimiento, una de las grandes figuras del humanismo renacentista, que fue médico de emperadores, médico del Papa, fue farmacólogo, fue lingüista, político. Bueno, es casi más rápido decir las actividades a las que no se dedicó. Bueno, pues la Fundación Lilly empezó hace aproximadamente 12 años, 13 años, una lección magistral con la Universidad de Alcalá de Henares, lección magistral Andrés Laguna, precisamente para fomentar estos valores del humanismo renacentista en la Universidad de Alcalá. Se han reconocido a personalidades del mundo de la ciencia, pero que siempre tuvieran ese componente humanista. Y esa es también la razón por la que también reivindicamos, igual que el director del Círculo, pues, esta idea de Europa, que, como él decía, pues son los vínculos culturales, la tradición que nos une. Como decía Ortega también justo hace un siglo, pues todas aquellas cosas que nos unen más que las que nos separan, ¿no? Justo volviendo a Andrés Laguna, recuerdo el famoso discurso de Europa, titulado Discurso de Europa, la que a sí misma se atormenta, que pronunció en la Universidad de Colonia en el año 1543, ante los príncipes
europeos de la época y precisamente reivindicando esta unión de Europa y los valores comunes frente a las guerras de religión que existían en estos momentos. Bueno, pues la tradición europeísta, como decía Valerio, el director del Círculo, hace un momento, ha continuado durante todos estos siglos y tenemos pues muchas figuras, ¿no?, de la historia reciente que lo han definido, entre ellas nuestra conferenciante del día de hoy, a la cual voy a presentar a continuación. La profesora Araceli Mangas, que es catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, primero en Salamanca y desde 2011 en la Universidad Complutense de Madrid. Es también vicepresidenta de la Real Academia de Ciencias Políticas y Morales, con la curiosidad de que ha sido la segunda mujer que ingresó en esa academia. En 1991 le fue concedida una cátedra Jean Monnet de Derecho Comunitario por la Comisión Europea y el año siguiente fue elegida Mujer Europea del Año 1992 en España a propuesta del Movimiento Europeo, la Asociación de Periodistas Europeos y las oficinas del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea. Araceli Mangas fue miembro del Comité de 7 Personalidades, lo que se conoció como Comité de Sabios, para asesorar a la Comisión Europea en relación con la Conferencia Internacional de 1996 para la reforma del Tratado de Maastricht. Fue representante de España también en el Comité de Formación de Magistrados y Profesiones Jurídicas de la Unión Europea y miembro del Curatorium de la Academia de Derecho Europeo de Trier. Además de su labor docente, ha sido autora de numerosas publicaciones académicas, destacándose por su rigor y profundidad en el análisis de temas relacionados con el derecho y las relaciones internacionales. Es doctora honoris causa por la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, y por la Universidad de Nebrija, profesora honoraria de la Universidad de San Martín de Porres de Lima, en Perú, y profesora invitada honoraria de la Universidad Externado de Colombia. Su compromiso y excelencia le han valido numerosos reconocimientos y premios a lo largo de su destacada carrera. Me limitaré a citar los más recientes. En 2015 recibió la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort. En marzo de 2018, el Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades 2017. En 2021 le concedieron el Premio Pelayo para juristas de reconocido prestigio. Posteriormente ha recibido también el Premio Julián Marías en 2022 y el Premio Beatriz Galindo. Y termino como empecé. Es un honor y un placer tener hoy aquí con nosotros a la profesora Araceli Mangas. Muchísimas gracias, Araceli, por aceptar esta invitación y ya te dejo con la conferencia Europa es la solución. Cuando quieras, muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Ha sido un placer y un honor el poder participar en este ciclo de conferencias en el Círculo de Bellas Artes y, por tanto, creo que debo dar las gracias expresamente al director del Círculo como también al director de la Fundación por haber organizado este ciclo y haber pensado en el tema europeo para el mismo. Y sobre todo, además, porque estamos en una etapa previa a las elecciones y, naturalmente, como europeísta, me siento muy agradecida que pueda, por tanto, dirigirme a ustedes para encomiar la labor de Europa, pues, con sus carencias, con sus debilidades, pero viendo también la importancia del proceso europeo y del proceso electoral que viviremos el día 9 de mayo en estas elecciones. También quería decirles que agradezco la presencia de ustedes, porque muchos ya han venido a las anteriores conferencias y, por tanto, han podido disfrutar de la importancia de este ciclo. Hoy yo voy a añadir una perspectiva, no sé si van a disfrutar tanto como en las anteriores disfrutamos en las anteriores conferencias, pero por lo menos voy a añadir una perspectiva a esta visión de ciencia, humanismo y medicina. Bien, como les decía, voy a partir naturalmente de la famosa frase de Ortega, a la que antes han referido tanto el director del Círculo como el director de la Fundación Lili.
sobre todo porque en realidad no propuse yo el título, Es decir, fueron la Fundación Lilly, esa es la verdad, me propusieron este título, me vino ya dado, y me sugirieron que armara la conferencia en torno a la idea de Europa es la solución, naturalmente conectada con la famosa frase de Ortega: España es el problema, Europa es la solución. Claro, conviene recordar con ustedes en qué contexto, efectivamente para no extraer la frase sin tener en cuenta las circunstancias en que fue dicha por Ortega y Gasset. Y esta frase de Ortega y Gasset se da en un momento muy importante de la historia de España, una fase crítica de las mayores de la historia de España, porque, no olviden, es la etapa, por un lado, de la restauración canovista, en ese periodo que va entre el final, el último cuarto del siglo XIX y hasta 1931, es decir, toda esa etapa de la restauración canovista, y especialmente en la primera, es decir, la frase se dijo en el año 1910, pero está en esa primera etapa. Como saben, la etapa canovista es una etapa de una gran estabilidad institucional, también de un moderado liberalismo, de una situación importante en la reindustrialización de España, pero también una etapa realmente muy tensa, porque fue un periodo de intensa corrupción política y electoral, y también una etapa, como saben, de enormes tensiones sociales en la calle. Y sobre todo cabe anotar, en ese contexto en el que se da la frase, que ocurrió el derrumbe del hundimiento del Imperio Español, 1898, y naturalmente ese cambio de siglo fue terrible para la sociedad española, con la pérdida de las dos últimas colonias, pérdida como consecuencia de la derrota tanto en Filipinas como en Cuba, y también luego la entrega de Puerto Rico. Y en definitiva, el definitivo hundimiento del imperio, y por tanto 5 siglos que se dejaban completamente atrás. Saben que la conmoción fue enorme en nuestra sociedad y que originó una fuerte crisis en la conciencia española, la necesidad de una nueva conciencia española, no ligada al pasado, no ligada al imperio, y por tanto un renacimiento de la idea de Europa. La sociedad estaba sin duda ahogada en los lamentos por la pérdida de los últimos territorios de ultramar y un pesimismo general. Ese es el ambiente en el que Ortega, en una conferencia en Bilbao, en la Sociedad El Sitio de Bilbao, en 1910, pronuncia la frase. Y sí me gustaría no decir solo la frase aislada, sino en qué contexto, para precisamente remarcarles la idea de la necesidad de un renacer, la necesidad de un recomponer nuestra situación y de mirar al futuro. Dice: necesitamos transformar a España, hacer de ella otra cosa distinta de lo que hoy es. Es decir, se trata de la idea de reformas, de cambios importantes. Recuerda que había estado en Bilbao unos años antes, en concreto, dice, en 1898, y dice literalmente: ¡qué abismo de dolor! ¡Qué abismo de dolor! Dice: ¿no es cierto? Entonces, dice, se empezó a hablar de regeneración. Y sigue diciendo: regeneración es inseparable de europeización. Regeneración, dice, es el deseo. Europeización es el medio para satisfacerlo. Europa, el instrumento; Europa, el medio; Europa, el camino y en parte también la meta. Verdaderamente, dice, se vio claro desde un principio que España era el problema y Europa la solución. Claro, Ortega, cuando hace esa frase, naturalmente no es para él ni un pensamiento aislado suyo, ni un pensamiento aislado del resto del pensamiento que había en ese momento en España, porque en cierta medida Ortega es heredero y también está muy relacionado con los dos grandes movimientos que se dan a finales del siglo XIX y principios del XX, la institución libre de enseñanza y también todo el regeneracionismo y también la idea, pues de una aproximación a Europa. Por tanto, esa idea también propia de la generación del 98, de hacer reformas, de regenerar el país. Eso era, digamos, una constante en la mayoría, en la inmensa mayoría de los intelectuales españoles, tanto literatos como de otra índole, tanto políticos como en realidad ha sido también lo que ha ocurrido
en esos años. Piensen, por ejemplo, en Ramón y Cajal, que pertenece también a este movimiento y que tuvo una conferencia, la segunda, en este ciclo. También pintores, etc. Es decir, había un movimiento general de buscar una nueva conciencia, una nueva identidad de España, y que esa identidad tenía que ser, por tanto, en Europa, el unirnos al resto de europeos. Es una idea, por tanto, tanto de la institución libre de enseñanza como la generación del 98, como todo el movimiento regeneracionista de la época, la idea de que hay que remar entre todos para salir de ese marasmo que había entonces en España, la idea de no encerrarnos en nuestro pasado, de no encerrarnos digamos, en la tragedia que se estaba viviendo en ese momento, en 1898 y años posteriores, y también la idea de vincular España a Europa y sobre todo de vincularla a reformas, de vincularla al conocimiento, de vincular a la investigación, a las universidades, que es sin duda el gran propósito, como saben, de la institución libre de enseñanza. Sobre todo porque nuestros intelectuales veían, naturalmente, en Europa un modelo de cosmopolitismo transformador. Pensaban que España necesitaba reformas importantes y que esas reformas teníamos que buscarlas, verlas en Europa. Y, naturalmente, en este contexto no puedo menos también de recordar a Miguel de Unamuno, prototipo de la generación del 98, junto a Blasco Ibáñez, Baroja, Valle Inclán, etc., y que en una obra, incluso antes de la pérdida de Cuba, es una obra de 1895, él identificaba como problema de España el mirar al pasado y decía que ese pasado ya se derrumbó y que ahora era otro momento distinto, y consideraba incluso que mirar tanto al pasado era la causa del marasmo y la parálisis de la sociedad española, y de ahí su idea de que España está por descubrir y solo la descubrirán los españoles europeizados, los españoles que miren a Europa. Bien, es importante tener en cuenta esa situación que se da en esos años en torno a estas ideas de la conciencia europea. Pero también quiero decirles que para los españoles de esa época, consideraban que los proyectos de reforma intelectual, social y moral eran absolutamente imprescindibles y, sobre todo, ligarnos a los valores de una cultura democrática, liberal europea frente a la corrupción que se había vivido en España en esos años. España se convierte, por tanto, para los intelectuales de final de siglo, en el gran proyecto nacionalizador, por tanto, en descubrir una conciencia nacional española que surge de la crítica radical a los errores de un país que se sentía atenazado por el sentimiento de decadencia del imperio y de las derrotas militares. Se trataba, por tanto, de dejar atrás los viejos tiempos y mirar el nuevo futuro de España en Europa. Se trataba también de ensanchar, se decía, el sentimiento nacional, de tener conciencia del sentimiento español, porque un sentimiento ligado, digamos, a la modernidad europea, y sobre todo a la vasta cultura y a las tradiciones europeas. Y, por tanto, esa alusión de Ortega no fue una alusión aislada, no fue una isla simplemente de europeísmo Ortega con esa famosa frase, porque incluso antes de la conferencia, en 1910 en Bilbao, él incluso ya había dicho en 1908, en un artículo en el Imparcial, como saben, fue un gran articulista de periódicos, casi más obra escrita en prensa que en libros, en monografías. Y él hace una alusión muy importante a lo que entiende por Europa. Dice, ¿cómo convencernos de que la diferencia entre Europa y España, el desnivel que tratamos de rectificar por medio de la europeización, no está en que España tenga mejores ferrocarriles ni más florida industria que el resto de europeos? Lo que importa es que Europa es ciencia, Europa es conocimiento, Europa es razón. Y, por tanto, dice, todo lo demás que tiene Europa es común al resto del planeta. Lo que distingue al ser europeo es la razón, es el conocimiento, es la ilustración, es la cultura. Bueno, pues en esta idea también estaban otros españoles, es decir, de nuevo, Ortega no se inventa nada, conecta con una cultura que ya existía siglos atrás en las tradiciones humanistas, en Luis Vives, en Francisco de Vitoria, en Miguel Servet, en este caso también médico, pero sobre todo
no fue el único, y antes lo ha dicho el director de la Fundación, digamos, me ha pillado un poquito de la conferencia, porque efectivamente les iba a hablar del doctor Laguna. El doctor Laguna es, como él dijo, efectivamente un médico, un escritor, una persona muy conocida en su época. Yo lo he dicho, fue médico del emperador, médico de Felipe II, de dos papas, e incluso presume él de que fue médico de dos papas. Y sobre todo me interesan porque efectivamente no solamente los filósofos se han interesado por Europa, sino también los científicos. Y el doctor Laguna, que efectivamente era una persona muy conocida entonces en Europa. Aunque en la cultura general española se ha olvidado bastante, debo decirles que en su momento, cuando él vivió, era extraordinariamente conocido, no solamente por todos esos cargos que tuvo con los reyes, médico de reyes, médico de papas, sino también porque tradujo el Dioscórides, que es el libro, la panacea para todos los médicos, farmacéuticos, botánicos, un libro que era del siglo I y lo traduce en 1555 y lo traduce además al castellano. Bien, por tanto, con ello contribuyó mucho a la riqueza del vocabulario español, del vocabulario técnico, en este libro, el Dioscórides. Pues bien, el Dioscórides era tan conocido que he encontrado un párrafo en el Quijote que habla del Dioscórides y habla del doctor Laguna, porque Sancho perdió las alforjas y entonces necesitaban comer y le dijo Sancho a Don Quijote que, que buscaría hierbas. Entonces responde Don Quijote, dice, lo dice ahí, casi lo veo muy mal desde aquí, dice, pero con todo, yo preferiría tomar más fácilmente una cuarta de pan y hogaza y 2 sardinas antes que las hierbas del Dioscórides, aunque sean ilustradas por el doctor Laguna. O sea, que era muy conocido y, por tanto, vean que 50 años de la publicación del Dioscórides en castellano, todo el mundo en España conocía el libro del doctor Laguna, y aparece de esa manera diciendo que prefería comer pan o comer un poquito de carne antes que las hierbas, aunque estuvieran muy bonitas, muy ilustradas, del doctor Laguna. Porque efectivamente, y lo traigo a colación, como ha dicho el director de la Fundación, no tanto como científico, no como médico, no como farmacéutico botánico, sino fundamentalmente porque él también tuvo la idea de que la unidad de los europeos, de que limar las asperezas, limar las divergencias, era la solución en una época en la que había unos enfrentamientos tremendos en Europa. Por un lado lo saben perfectamente, con la reforma protestante, con los príncipes alemanes, unos la mayoría a favor de la reforma protestante, otros manteniendo el catolicismo. Había guerra civil realmente entre los distintos seguidores de la creencia católica, de la creencia apostólica o de la creencia protestante. Y luego además estaban los reyes cristianos enfrentados. Como saben, estaba en guerra tanto el rey Carlos, el emperador Carlos, con el rey Francisco I de Francia. El rey Carlos, el emperador, tuvo incluso que hacer una alianza con Enrique VIII. Y a su vez Francisco I de Francia, vean que tremendo, la hizo nada menos que con el sultán Solimán el Magnífico, e incluso llegaron a atacar la zona del sur de Francia, el ducado de Saboya, Niza, etc. Y pues hubo muchos problemas, como saben, entre reyes cristianos y también entre distintos príncipes y guerras civiles. Él trata precisamente de frenar, de tratar de amainar las divergencias y de que protestantes y católicos encontraran algunos puntos mínimos y sobre todo la idea de que tenían que, por el contrario, el enemigo exterior, el enemigo otomano, era el que había que combatir y no combatirse entre ellos y, por el contrario, por tanto, buscar elementos importantes. Interesa porque efectivamente es un discurso irenista, un discurso pacifista por completo del doctor Laguna, muy moderno desde ese punto de vista, contrario completamente a las guerras entre cristianos y católicos, en una época en la que había también una fuerte polarización, porque los protestantes hablaban de la peste católica y los católicos hablaban de la peste protestante. Eso era lo habitual en aquella época. Y él consideraba entonces que Europa estaba agonizando y que esas guerras iban a acabar con Europa. Y efectivamente aparece, simplemente vean ahí la carátula de la portada del libro con el título en latín y luego en castellano, Europa, que a sí misma se atormenta, implora su desgracia. El otro
trocito que viene es simplemente para que vean que efectivamente él estaba tan consciente de que Europa estaba agonizando, incluso muerta, que cuando le piden que dé esa conferencia, en este discurso sobre Europa, él lo que hace es poner toda la sala como si fuera de funeral, de difuntos, ¿no? Y ahí lo describe, que él dio la conferencia con una exigencia de que hubiera una puesta en escena totalmente de difuntos, con teas negras, todos paños negros, y por tanto llorando ya el final de Europa. Fue un discurso de tanto efecto que fue publicado rápidamente y bueno, pues él lo publica y esta es, digamos, una de las primeras ediciones y se puede ver claramente cómo la declamación se conserva en sus características y esta obra de unas 30 páginas se difundió muchísimo por toda Europa y es un discurso apelando a la unidad, de que las guerras, que es lo que se ha hecho después, en 1945, 1950, es decir, cuando llegamos a la unidad, a entendernos entre nosotros, se acaban las guerras y se consigue gran prosperidad. Y luego, además, incluso en ese discurso sobre Europa, hay unos párrafos que les pongo ahí en cursiva que cuando uno lo lee, hablando de los horrores de una guerra, recuerda mucho si van a ver, bueno, pues las planchas, los grabados de Goya cuando habla de los desastres de la guerra. Uno a uno, los grandes desastres que es una guerra, se recogen en ese libro, se les recojo un par de frases todas seguidas donde da, digamos, diagnostica claramente lo que es una guerra, los desastres que vemos en los famosos grabados de Goya. Por cierto, ahora una exposición excelente en el Círculo, en la Real Academia de San Fernando. También el discurso de Europa, la idea de que a pesar de las divergencias que podía haber en materia religiosa y en otras, los católicos y los protestantes éramos deudores, éramos tributarios de una misma cultura común, es decir, que teníamos muchos puntos en común entre nosotros y que, por tanto, no había que acentuar las divergencias, sino buscar cuáles eran realmente los puntos de conocimiento. Y, sobre todo, está muy clara que la cultura, el pensamiento filosófico, la raíz jurídica común, etcétera, son elementos suficientes para abogar por esa unidad de Europa y como un elemento de paz. Vean también cómo realmente él se adelanta casi 500 años, y les pongo, por ejemplo, la carátula ahí del libro del director de la Fundación Lilly, que es otro de los estudiosos del doctor Laguna. Y no fue el único, en Francia hay excelentes estudiosos como Marcel Bataillon, como el gran hispanista Josep Pérez, y en España un gran académico, Domínguez Ortiz, también es uno de los grandes especialistas y nuestro director de la Fundación Lilly. Bien, les pongo una frase definitiva que también considera que realmente él se adelanta. Claro, el pensamiento de Laguna no es exactamente igual al que hoy tenemos, no vamos a hacer ningún anacronismo, naturalmente, entre los conflictos religiosos, pero eran conflictos que daban lugar a guerras y que, por el contrario, se trata de ver qué es lo que nos une para, digamos, rechazar todos los puntos de divergencia en Europa. Y desde ese punto de vista, claro, no solamente piensa en Europa como un ámbito geográfico, sino que la base jurídica, la base política, la base histórica de la unidad europea es nuestra cultura común, sobre todo nuestras raíces greco-romanas. Y es muy clara que esa es la razón por la que incluso también estamos hoy juntos en la Unión Europea, porque compartimos muchas cosas. Claro que hay enormes diferencias entre españoles, franceses, croatas, italianos, griegos, suecos, finlandeses, húngaros, pero está claro que tenemos unas raíces comunes que son suficientes para tener el caldo de cultivo, para tener los cimientos, para considerar la unidad y, por tanto, desvelar por completo, extrañar por completo la guerra del continente europeo. Y es que Europa es fundamentalmente una comunidad de culturas, no de cultura, de culturas, y sobre todo porque tenemos muchos elementos en común, como es sin duda el pensamiento filosófico heredado sobre todo de Grecia, pero también de Roma. De Roma, las raíces jurídicas, naturalmente, y también una tradición humanista, claramente desde el Renacimiento, y también, sin duda, importantes movimientos artísticos y literarios. Y no olvidemos, hemos tenido también muchas guerras entre nosotros, y las guerras fratricidas finalmente pueden acabar uniendo a los pueblos. Y es claro, por tanto, que la idea de Ortega, como la idea de Laguna, no son ideas únicas, originales, aisladas, sino que son ideas que
que han surgido a lo largo de muchos siglos y que se han visto repetidos a lo largo de la historia de Europa. Lo que pasa es que ha sido en el siglo XX, fundamentalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando se ha encontrado el caldo de cultivo adecuado para pasar de la cultura a la economía, a la política, al derecho y llevar a cabo la integración que hoy vivimos. También hay que reconocer que, en el fondo, ya para ir pasando a tiempos más actuales, quisiera también comentarles que, claro, la idea que, como he dicho, no es nueva, no es única de Ortega, sino que es una idea que estaba en el pensamiento político europeo y que se compartía la idea de que había que limar las asperezas para encontrar la unidad. Eso ha sido también realmente la gran idea del pensamiento político español, fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Guerra Civil, tanto el pensamiento político el que siguió en la España de Franco como aquel que tuvo que exiliarse. La idea ha sido siempre la de hacer reformas, la de buscar la reconciliación entre los españoles y buscar también la integración con el resto de europeos. Y sin duda esta idea también aparece en Ortega, en una obra que es de 1929. Pues damos un salto importante porque, claro, desde la frase cuando la dijo en 1910, en 1929 han ocurrido cosas muy graves en Europa. Hubo una Primera Guerra Mundial terrible, desastrosa, guerras balcánicas y, claro, la idea de que Europa no había funcionado, no había conseguido la unidad, no había conseguido el entenderse y había llevado a esas terribles guerras, la del 14 al 18 y las distintas guerras balcánicas hasta los años 29-30 y sobre todo también cómo ver que algunas democracias como la alemana, la Constitución de Weimar, se deslizaban hacia pendientes de brutalidad nacionalsocialista. Entonces, él ya en 1929 tiene una idea incluso mucho más exquisita, mucho más precisa, mucho más actual de lo que entendemos hoy por Europa como proyecto nacional. Y lo dice en este gran libro que todos conocidos, La rebelión de las masas, en muchas ediciones, les pongo simplemente 3, y él ya acaba reconociendo que Europa es el proyecto nacional de muchos estados, que la unidad de Europa es un proyecto de nación y que los estados europeos deben volcarse en encontrar entre ellos un punto de encuentro, un punto de unidad importante. Desde ese punto de vista, por tanto, se adelanta a lo que hoy ya consideramos la mayoría de los estados europeos y especialmente España, que Europa forma parte de nuestro proyecto nacional. Sin duda, lo que se consigue fundamentalmente ya en esta etapa de la Constitución del 78 a la situación del ingreso de España en 1986, se observa claramente cómo la Europa renqueante, esa Europa que había prácticamente desde los siglos XVI-XVII hasta el término del Imperio, esa Europa renqueante ya acaba desapareciendo y sin duda es la Constitución del 78 y lo que ocurre a partir de nuestro ingreso en la Unión Europea. Es el reencuentro de España con Europa. Es, por tanto, el momento en que se consigue finalmente el gran deseo, no solamente de los humanistas del siglo XVI, como Vives, como el doctor Laguna, como también Miguel Servet y otros grandes de esa época, y que se mantiene también con los ilustrados en el siglo XVIII. Bueno, la Europa próxima a España, la España que se sumerge en Europa y la Europa que se sumerge en España, eso hay que reconocerlo, que no se consigue finalmente hasta 1986. Y es ese reencuentro de España con Europa el que comienza a dar sentido a nuestra identidad nacional, como querían también en 1898 la Institución Libre de Enseñanza, que encontráramos en Europa todo el semillero de reformas y, por tanto, toda la idea de una identidad nacional distinta a la del pasado, una identidad totalmente ya incrustada en Europa. Y vean, por tanto, que eso lo ha conseguido, digamos, nuestra generación, la de nuestros padres, a partir de 1986, con el ingreso en la Unión Europea. Los españoles del siglo XX recordarán, durante la etapa de la dictadura, que también deseábamos sumarnos al proceso de integración europea por la íntima relación que para nosotros tenía en ese momento el principio democrático y la integración. Europa era igual en aquel momento a democracia, como para Ortega durante mucho tiempo era Europa es igual a ciencia, y asimismo para muchos científicos y humanistas también hay que reconocer que en el contexto de la dictadura Europa era simplemente
y nada menos que democracia. Y luego además quiero decirles que esta idea de considerar a Europa como parte de nuestro proyecto nacional no solamente ha sido protagonizado por intelectuales españoles, por las élites intelectuales, por las élites políticas, las élites sindicales, sino también hay que reconocerlo que ha habido un enorme peso, un enorme apoyo, porque la idea europea ha tenido en las clases medias un apoyo importante. En toda Europa se observa en los 27 Estados miembros cómo no solamente apoyan la idea europea las élites intelectuales, sindicales, empresariales, intelectuales, sino que Europa no podría vivir sin el apoyo de las clases medias. Y es un apoyo social muy importante, y eso se vio incluso cuando se votó los tratados de adhesión de España en 1986, porque no tuvieron ni un solo voto en contra ni una abstención. Recordarán que la Constitución se nos dice por consenso, pero hubo algunos votos en contra y hubo varias abstenciones. Nuestra adhesión a la Unión Europea no tuvo votos en contra y no tuvo abstenciones. Es la única norma de la historia de España y, por tanto, la única decisión política, además de jurídica, de los españoles en los que hemos tenido unanimidad de nuestras fuerzas políticas. Es verdad que luego ya con Maastricht y otras reformas se ha roto ese consenso entre las fuerzas políticas, pero es importante hasta qué punto la construcción europea era importante para España desde siglos atrás y la suerte de haberla conseguido en este siglo XXI. Sobre todo porque también la idea de que nuestro proyecto nacional coincide con el proyecto europeo. Recordarán hace muy pocos días, creo que fue el miércoles o el jueves, ese gran discurso de Macron. Bueno, pues él dijo una frase muy parecida, dice, nuestro futuro europeo, y es Francia, es Francia, dice, nuestro futuro europeo, por definición, es el futuro de Francia, y Francia tiene su futuro en Europa, no tiene otro futuro que no sea en Europa. Dice, Francia y Europa son inseparables. Por tanto, esta idea que ha cuajado mucho en la mayoría de los estados, los que tienen más conciencia europeísta, de que no hay grandes diferencias entre los intereses propios y los intereses europeos. Y lo que habrá que buscar es un ten con ten, un equilibrio entre los intereses nacionales y los intereses europeos, ¿no? Además, para España fue importante esta adhesión porque no solamente hemos asimilado este proyecto de integración, sino que hemos conseguido ser influyentes precisamente como consecuencia de pertenecer a este grupo de integración. Y sobre todo también porque nos permite, es un proyecto de unidad que garantiza equilibrios en Europa. Y hay que reconocer que España hizo grandes reformas, precisamente esas reformas que se pedían al final del siglo XIX y principios del XX, esas grandes reformas, muchas pendientes de décadas y décadas atrás, se consiguen justamente desde nuestra adhesión, incluso antes de nuestra adhesión, hasta por lo menos los años 2004, cuando se hacen grandes transformaciones en nuestro país. Se hizo una modernización, una liberalización y, desde luego, también una reestructuración de nuestra economía, de nuestro tejido productivo, como nunca en la historia de España se había hecho. Y la verdad es que, vistos todos los esfuerzos y todos los sacrificios que se hicieron previos y durante los primeros años, sobre todo cuando se marcó la idea de la moneda única y del mercado único, pues hay que reconocer que, visto ahora con el tiempo en perspectiva, nuestras expectativas de bienestar, nuestras expectativas también de estabilidad se han visto claramente compensadas por los esfuerzos que hicimos, porque desde luego nunca habíamos, desde casi la pérdida del imperio, y no me refiero a la de 1898, sino a la decadencia del siglo XVII, nunca habíamos sido tan influyentes. Incluso hay que reconocer que España tuvo durante bastantes años un peso político, un peso exterior como nunca lo había tenido, incluso muy superior al que correspondía a nuestra potencia económica, política, geográfica y militar. Y también España, desde luego, ha contribuido a Europa. Es decir, hemos recibido mucho de Europa, pero tengan también la seguridad, la conciencia de que España ha dado mucho. Por tanto, hemos recibido y hemos dado. Sobre todo porque España, desde su ingreso, siempre mostró un papel muy positivo en la maduración de la idea europea. Es decir, siempre remó a favor de una mayor integración. Y hemos aportado, desde ese punto de vista, claramente europeidad y una identidad renovada de Europa. Porque, en cierta medida, nuestra rica historia y cultura le han permitido a la Unión Europea recuperar una identidad mucho más genuinamente europea, logrando un equilibrio entre el norte y el sur.
Y también a diferencia de otras ampliaciones que ha habido, recuerden el caso de la británica, mientras entraron y estuvieron, o el caso de Hungría, el caso también de Irlanda, el caso de Suecia, son países que han creado sus problemas. Nosotros nunca hemos discutido, digamos, las concepciones de la integración y nunca hemos puesto piedras en el camino. Es decir, hemos recuperado una identidad claramente europea, mucho más europea, y sobre todo porque le hemos dado también equilibrio a Europa, es decir, porque antes estaba demasiado centrada y hacia el norte, y ahora, pues naturalmente, con nuestro ingreso, con el de Portugal, naturalmente también, pues hoy hay una construcción europea mucho más compacta, mucho más equilibrada, y España, como os he dicho, nunca debilitó la construcción europea, algo que se ha ocurrido con otros Estados miembros que lo han sido o que lo siguen siendo. Y hemos sido, por tanto, un socio leal con, sobre todo, las ideas primitivas de Europa, las ideas de integración, y también con las percepciones y compromisos de los grandes estados europeístas como, sin duda, Francia y Alemania. Siempre hemos tratado de estar con la locomotora, la conocida locomotora franco-alemana. Y hemos compensado con una idea de estar en el corazón de Europa y compensado así los complejos de estar en la periferia. Y hemos contribuido muchísimo desde que entramos tanto a la construcción del mercado interior, para que estuviera a punto en el 93, también para que la peseta se fuera incorporando al sistema monetario y luego finalmente en el euro. Estuvimos entre los países de cabeza. Igualmente hemos hecho grandes contribuciones, como la contribución del presidente González con la idea y el estatuto de la ciudadanía europea, con la necesidad de una solidaridad, de un trasvase de rentas de los países ricos hacia los países pobres. Y hemos sido un razonable constructor de normas en la Unión Europea. Es decir, hemos sido razonablemente influyentes en muchas normas y, por tanto, hemos tenido una interacción continuada con las instituciones y con la defensa del interés propio con los intereses europeos. En definitiva, por tanto, una etapa extraordinaria de la historia de España. También hay que reconocer que hoy los problemas, porque tengo que ir avanzando, los problemas no son los de hoy, no son los de ayer, como saben perfectamente, pero la solución sigue siendo Europa. Es decir, tendremos problemas nuevos, pero la idea es siempre unidad y trabajar desde la unidad y con dialéctica y razonablemente considerar y negociar todas las posiciones. Se trata, por tanto, de la misma idea de nuestros clásicos, la idea de que unidos se puede afrontar la mayoría de los problemas. Y sin duda esto pasó. Es verdad que se tardó en llegar a la unidad cuando hubo la gran crisis económico-financiera del 2008 al 2016 y Europa no reaccionó hasta el 2012, hasta la famosa frase de Draghi cuando dijo aquello de que haré lo que sea necesario para preservar el euro y, créanme, será suficiente. Nos hemos instalado ya en la filosofía de Draghi. Cuando haya un problema habrá que hacer lo que sea necesario para resolverlo y para resolverlo desde la unidad. Y efectivamente así se logró salvar a partir del 2012 la gran crisis económico-financiera y de las deudas soberanas. Y sobre todo también la que me interesa, estas grandes crisis que hemos vivido en los últimos años y que han sido realmente grandes movimientos tectónicos. Es decir, Europa ha pasado momentos muy difíciles porque prácticamente desde el 2016, desde que terminó la gran crisis financiera, desde el 16 hasta ahora estamos de sobresaltos tremendos, donde casi cada 2 o 3 años parece un siglo por los acontecimientos que suceden. Y sin duda el Brexit en el que también se acabó resolviendo desde la idea de la unidad y la determinación. Nada de dividirse, nada de negociar cada uno por separado con el Reino Unido. La idea de la Comisión Europea, del Consejo y del Parlamento es que nadie negociara bilateralmente con el Reino Unido, para que el divide y vencerás, típico de la política británica del siglo XIX, donde solamente fueron una gran potencia porque consiguieron dividir y vencer de esa manera en las negociaciones bilaterales. Y aquí no, se dijo claramente, se va a haber un solo equipo negociador, se van a tener en cuenta los intereses de Europa y los intereses de la ciudadanía europea. Y se consiguió, por tanto, unos acuerdos importantes y, sobre todo, es verdad, muy duros para el Reino Unido. Pero fue una lección de unidad y de fortaleza, porque además no olviden que los británicos se marcharon no porque no estuvieran a gusto, es decir, no fuera rentable el proceso. Ellos se marcharon simplemente porque no comparten, y es lícito, no compartían ni el ritmo, ni la profundidad, ni las consecuencias de la integración europea. Es decir, la idea de que hay que avanzar constantemente, de que la integración es siempre ir a más, desde luego eso no lo soportaron para su soberanía y luego lo están sin duda pagando en la actualidad.
Por el contrario, hay que reconocer que otros momentos extraordinarios es el de la pandemia y las vacunas. Naturalmente, es otro momento realmente espléndido de Europa, que hubiera sido impensable unas semanas, unos meses antes de que la Unión Europea se endeudara, buscara unos empréstitos globales a los mercados internacionales. Es decir, no había el dinero en la Unión Europea, y en la Unión Europea el dinero no se hace con una imprenta y no cae tampoco del cielo, y entonces hubo que salir a los mercados internacionales, ese momento hamiltoniano, es decir, de considerar que había que buscar, más allá de los ingresos propios, unos préstamos que en principio los tratados no permiten, pero nada le impide a los 27 estados juntos, unidos, juntos, acudir a los mercados internacionales y con la potencia que tienen nuestros 27 estados conseguir en muy poco tiempo 800.000 millones de euros para, sobre todo, ayudar a los dos países que más estaban sufriendo, que había sufrido su economía más por la gestión de la pandemia. Italia y España, no olviden, de los 800.000 millones, nos llevamos 400.000 nosotros. Y luego también no olviden que, además, el dinero de la Unión Europea se utilizó ya no solamente para, digamos, apuntalar, para que la gente no sufriera en sus trabajos y en sus vidas, sino también, no olviden, porque había que investigar las vacunas, había que dotar de medios para la investigación, y luego, una vez que se consiguió extraordinariamente, hay que reconocer que hay que saludar cómo la ciencia ha dado un vuelco a lo sucedido en la pandemia y que en poco más de un año tuviéramos las vacunas, porque fue una idea de que se investigara libremente, sin poner cortapisas, allá donde fuera, y además que los investigadores comunicaran sus resultados. Y prácticamente en un año tuvimos las vacunas y luego había que distribuirlas, y la Unión Europea fue básica para esa distribución y básica también para financiar, para que fuera mucho menos costosa para los presupuestos nacionales. Por tanto, fue un momento realmente extraordinario, y ven, por tanto, que ante situaciones de crisis tan brutales y tan rápidas, el Brexit en el 16-17, la pandemia en el 20, y luego también la guerra de Ucrania en el 22, como la fortaleza de Europa, la idea de la determinación y sobre todo de actuar rápido, porque Europa siempre se había dicho que era una tortuga muy lenta. Yo muchas veces he hecho ese tipo de artículos en la prensa. Bueno, hay que reconocer que ha cambiado. Es decir, ya lo que está claro es que el hoy y el mañana ya no va a ser como el ayer. Es decir, se ha demostrado con una rapidez, con una contundencia, con una gran determinación, con una gran voluntad, cuando hay este tipo de problemas tan graves como los que hemos vivido, y además todos tan rápidos, ¿no? Entonces, también como en la guerra de Ucrania, incluso, bueno, pues con qué facilidad, con qué rapidez la Unión Europea reaccionó frente a la brutal agresión rusa. Y además Europa, hay que reconocer que hizo liderazgo político, nada menos que tuvo en movimiento unos 140 estados, 145 Naciones Unidas, para conseguir reiteradas condenas, para que no fueran de rosita los rusos sin una sola condena, solo porque habían colapsado el Consejo de Seguridad. Por tanto, se han llevado media docena de resoluciones condenando los hechos o condenando las violaciones tremendas que han hecho del derecho internacional humanitario, de todos conocidas, ¿no? Auténticos, si no genocidios, por lo menos crímenes contra la humanidad, además de crímenes de guerra, ¿no? Entonces, la actuación de la Unión Europea y la actuación en frentes jurídicos, judiciales, ha sido extraordinaria. Y también, naturalmente, en la idea de poner sanciones muy graves, muy importantes a Rusia. E incluso de llegar un momento a darnos cuenta de que, que dependiera nuestra seguridad energética de Rusia, estamos financiando la guerra. Y que habíamos aprendido también otra lección importante en la pandemia, que Europa tenía carencias muy importantes, porque cuando ocurren estas crisis es cuando te das cuenta de los grandes errores que se han cometido. Es decir, grandes genialidades, pero también grandes errores. Y nos dimos cuenta en las pandemias que habíamos entregado la producción en general de productos, de objetos, de cosas, a China, que la seguridad energética se la habíamos entregado a Rusia y que la seguridad defensiva militar se la habíamos entregado a Estados Unidos, y que no éramos nada para asegurar para nuestra población incluso el día a día de los suministros, y sobre todo el día a día del mantenimiento de las fábricas, incluso el día a día del paracetamol que faltaba. Es decir, la producción china, la dependencia rusa y la seguridad de Estados Unidos. Bueno, por lo menos las dos primeras sí que claramente hemos extraído las lecciones, y en menos de un año, como saben, Europa cortó por completo la dependencia de Rusia en materia de suministro de hidrocarburos, por completo.
Y luego también es importante, en relación con China, saben que se está relocalizando, se está reubicando una parte de la producción, sin cerrarnos naturalmente a la globalización, pero desde luego con una lectura muy distinta de la globalización, y se han tomado medidas muy importantes también. Y en materia de defensa también es preocupante, porque si Estados Unidos no sigue apoyando a Ucrania, pues naturalmente tendríamos un problema también nosotros importante. Saben que se vio en la agresión rusa a Ucrania como una situación de riesgo existencial, así fue calificado por los jefes de Estado, jefes de gobierno, de riesgo existencial, y por tanto que la defensa de Ucrania era vital para que no llegara a otros lugares las agresiones rusas. Pero también lo que nos hemos dado cuenta es que los dividendos de la paz desde la caída del muro de Berlín, es decir, el haber restringido muchísimo la producción de armamento e incluso la cantidad de nuestros ejércitos, si hubiera una guerra convencional como la que ha sufrido Ucrania, de hecho esto que estoy planteando se lo ha planteado el Senado francés, se lo planteó también el Parlamento británico y Alemania. Alemania dice que si ellos hubieran sufrido el ataque que sufrió Ucrania no hubieran durado ni una semana. Entonces, por eso hay un cambio tectónico. Europa empieza a tener conciencia de sí misma y de que no puede ser dependiente, no puede ser una gran potencia comercial, monetaria, la primera potencia en ayuda humanitaria, en cooperación al desarrollo, y sin embargo tener talones de Aquiles tan importantes. Entonces, la idea de que hay que tener, digamos, una nueva política industrial, no solamente para las relocalizaciones, sino también para empezar a abrir o hacer nuevas fábricas de armamento, de munición, dadas las circunstancias, sobre todo porque el mundo que vivimos es muy distinto al de hace 10, 15 años. Es decir, sobre todo el ataque ruso nos ha revelado que hay potencias desinhibidas, que mientras la mayoría nos autorrestringimos, hay potencias que no tienen ninguna capacidad de inhibición. Es decir, lo que ha hecho Irán, lo que ha hecho incluso Israel también, y lo que ha hecho Rusia atacando de la manera que ha atacado, desde luego es de una gravedad extrema, y efectivamente estamos en un riesgo importante el conjunto. Y entonces, las decisiones que se han tomado en materia de defensa han sido, empezando, digamos, por lo importante, porque se habían dado cuenta de que había 27 modelos de tanque, 27 modelos de avión, 27 modelos de munición, etcétera, y de lo que hay que hacer es interoperables los ejércitos de los 27. Gastamos más que otras partes del mundo, pero somos poco eficientes porque estamos divididos. Entonces, la idea es tener ahora una política industrial, invertir juntos en defensa, hacer compras de aquellos materiales que no podamos producir de momento hasta X años y que hay que tenerlos ya. Se están haciendo compras conjuntas de material de guerra, también, insisto, invirtiendo conjunto y teniendo ya un modelo de tanque, un modelo de avión europeo, en el que participa España y otros estados, para tener, por tanto, también guarnecido la política de defensa. No se puede aspirar en este mundo a ser potencia si no tienes una importante potencia militar, sobre todo cuando se han roto, digamos, las bases que se sentaron en la Segunda Guerra Mundial. Ese periodo desapareció por completo, y desapareció no con la caída del muro, se potenció afortunadamente el pacifismo, sino que ha caído realmente, fundamentalmente, a raíz de estas agresiones, sobre todo también de la penetración rusa en África. Quiero ir terminando con ideas de esperanza, como en el fondo también hacía el doctor Laguna en su discurso. Es decir, es ténebre, es casi fúnebre también nuestra situación, pero hay que reconocer que, bueno, por lo menos estamos sentando las bases y que cuando han ocurrido hechos importantes hemos reaccionado. Quizá menos en Gaza, por eso lo pongo en rojo, porque ahí no hemos conseguido unir, aunque sí es verdad que se ha limado algo las posiciones, ¿no? Sobre todo a raíz de la brutalidad del uso que ha hecho Israel de su derecho de legítima defensa. El derecho de legítima defensa es proporcionado y es para repeler, en todo caso, las agresiones. Incluso no es el derecho a las represalias. Si tuvo 1.300 muertos, no tiene derecho a matar 1.300. Y ya sabemos lo que ha ocurrido, aunque los muertos no lo sabemos, porque no olviden jamás que todas las cifras las da una de las partes, y es una organización terrorista, y no distingue entre civiles y militares, quizá porque no es fácil distinguir allí entre civiles y militares. Quiero terminar con la idea de una Europa en positivo,
de que ante la adversidad Europa efectivamente ha reaccionado, es lo que he tratado de decirles, de que la idea de Europa, en definitiva, como lo era para los regeneracionistas, para Ortega, es la idea de reformas, es la idea de que no hay que anclarse, de que no hay marasmo, de que ante nuevos problemas pues habrá que tomar nuevas decisiones y hacer las reformas que se estimen necesarias. Estos días lo verán en la prensa continuamente cómo se le ha pedido a Draghi que haga un informe sobre la competitividad, a Enrico Letta, el primer ministro que fue el primer ministro de Italia, otro sobre la economía, no recuerdo, bueno, sobre economía, si no recuerdo mal, sobre el mercado único, disculpen. Y bueno, estamos siempre los europeos la idea de ir pensando de que uno no debe anclarse y de vivir de las rentas y de que hay que hacer las reformas necesarias. Ese miedo que tanto tenemos los españoles en la Constitución o en grandes leyes, no reformarlas. Es decir, la idea de Europa es que reformar es una manera de que toda la sociedad participe del progreso, de la integración, de que esto no se lo debamos solo a Schuman o a los Laguna o a los Ortega, sino que cada generación en cada momento ponga también su granito de arena, su pensamiento para seguir adelante con el proceso integrador. Y la idea de que Europa no está acabada, Europa no está hecha definitivamente, no es la idea de que todo está atado y bien atado, sino que hay continuamente hacerlo entre todos. La idea de una Europa inacabada que recuerda tanto también a una idea muy española, una idea artística, la del monumento, la del Templo de la Sagrada Familia de Barcelona, y que acaban siendo fascinantes estas construcciones que no terminan nunca. Europa no es finita, Europa es infinita y por tanto tiene que atraer a gente joven, a gente de muy diversas generaciones, porque es una construcción intergeneracional, no es algo que nos hayan legado, es algo que tenemos que seguir cuidando y seguir prosperando. Y desde luego en este momento yo creo, y termino ya, España debe seguir mirando a Europa y seguir el ejemplo europeo. Suelo confesar, ya no es la primera ocasión que lo digo, que realmente soy europeísta porque a mí, cuando conocí el esfuerzo enorme que habían hecho Francia y Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se habían enfrentado en la guerra más criminal, más abominable de todas las guerras, y que Francia a los 5 años, es decir, no 80 años después, a los 5 años, le ofrece la mano a Alemania y le dice vamos a construir Europa juntos. Y con ello hoy los 27 estados. Y esa es la grandeza y el éxito moral de la Unión Europea. No es solo la unidad y la paz lograda, sino que la paz y la unidad está basada en la reconciliación, a la que también, desde luego, está la idea en el discurso de Laguna, de que hay que olvidar las diferencias y lo que hay que pensar siempre es en el mañana. Y, de luego, lo que hizo Europa, lo que hizo Francia, Alemania, con la construcción europea a partir de los años 50, no hay precedentes en la historia de la humanidad. Y, por tanto, sean conscientes de que lo que hemos hecho, lo que hicieron, lo que estamos haciendo junto a ellos, es lo mejor que ha podido pasar a la civilización en miles y miles de años de existencia. Sobre todo porque ven ustedes que franceses y alemanes, o italianos, británicos, suecos, noruegos, etcétera, no se revolcaron en el pasado, que ya no se podía cambiar, no se podía manipular, que no se debe tampoco cancelar. Y decidieron, vencedores y vencidos, mirar hacia adelante para cimentar una sociedad que jamás volviera a aquel pasado y resolver, por tanto, los problemas del presente y del futuro. Europa, por tanto, fue el camino y la meta de humanistas, científicos y filósofos que transitaron desde Luis Vives, Laguna, Miguel Servet, Ramón y Cajal, Ortega y Gasset, Salvador de Madariaga o Julián Marías. Y Europa es, efectivamente, el culto a la verdad, es el conocimiento, es el culto a la razón y a la ciencia como nuestra mejor contribución a la civilización. Nada más, muchas gracias.